Continuamos con la lección 2 del curso Introducción a la Escuela Dominical. Como les dije, estamos empezando con las bases, con lo más básico. Y parte de esas bases es la organización de la escuela dominical. O sea, cómo está organizada la escuela dominical. Dios es un Dios de orden. Dice Primera de Corintios 14, versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Dios siempre ha sido un Dios de orden. Vamos a verlo en muchas cosas. Por ejemplo, vemos principios de orden, de organización a través de las escrituras en muchos lugares. Por ejemplo, en la imagen. La imagen puse la imagen de la historia bíblica que aparece en Nehemías cuando están reconstruyendo los muros de Jerusalén. Tuvieron que organizar todo muy estructuradamente, porque al mismo tiempo que estaban construyendo, se estaban defendiendo de los enemigos, entonces todo tuvieron que organizarlo muy bien para poder hacer eso. Y parte de eso fue el mandato de Dios. Otro ejemplo fue cuando Moisés estaba desfalleciendo y le aconseja a su suegro Jetro que al atender tantas personas él estaba desfalleciendo y que mejor delegara. ¿Por qué? Porque siempre la escritura nos muestra que hay que organizar para que las cosas funcionen bien. La organización es fundamental para el funcionamiento de cualquier cosa y especialmente de los ministerios cristianos. Entonces, todo ministerio cristiano tiene que estar bien organizado para poder realizar lo que les corresponde. Entonces, puse en particular estos dos ejemplos, pero hay muchísimos ejemplos en toda la Biblia acerca de la importancia de organizar y de organizar un ministerio. Y ahora en particular vamos a hablar de la organización de la escuela dominical. En primer lugar, vamos a hablar de los oficios o los oficiales principales de la escuela dominical. O sea, los roles y funciones de los oficiales principales que tiene una escuela dominical. También hablaremos de las divisiones de clases, que también eso es parte de la organización, porque por algo dividimos en edades las clases de escuela dominical, los niños, los jóvenes, los adultos. Y por último, vamos a estar hablando del día de promoción de la escuela dominical. ¿Por qué esto? Porque la buena organización es fundamental para que la educación cristiana sea eficaz. Cuando una escuela dominical está bien organizada y funcionando como tiene que funcionar, primero hay una unidad en los esfuerzos. Cada uno sabe la responsabilidad y cada uno tiene asignada esa responsabilidad de forma clara y equitativamente. Eso produce que la enseñanza sea eficiente y que aporte al programa total de la iglesia al haber participación activa de todos los miembros, porque necesitamos que todos los miembros usen sus dones. Entonces sí, es muy importante que la escuela dominical esté organizada para que pueda ser de bendición a los niños y jóvenes que les enseñamos y se atienda sus necesidades particulares para su edad. Bueno, siempre es importante que los que trabajan en escuela dominical usen sus dones para bendecir al resto del cuerpo de Cristo. Cada creyente necesita los dones del otro, no solo en la escuela dominical, sino en todos los ministerios. Nos necesitamos unos a los otros, necesitamos que las personas usen sus dones porque necesitamos esos dones para el buen funcionamiento de la iglesia, del buen funcionamiento del cuerpo. Entonces vamos a hablar básicamente que en la escuela dominical hay cuatro oficios principales y los vamos a mencionar primero y luego vamos a ir hablando de cada uno de estos, pero básicamente está hablando del pastor, del director de escuela dominical, que muchas veces
se les llamó el superintendente de escuela dominical. Los maestros, ¿verdad? Que son los que trabajan con los niños. Bueno, y hay otros que vamos a irlos mencionando posteriormente. Por ahora vamos a leer este texto que dice Romanos 12, del 6 al 8, que nos dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Yo creo que la gente, los hermanos que trabajan en la escuela dominical, tienen muchos de estos dones, ¿verdad? En particular, eh, cuando dice el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, los maestros necesitan saber enseñar, saber exhortar. Pero por otro lado también tenemos la gente que dirige. Y vea que el texto dice el que preside con solicitud. Pero también ocupamos otras cosas en la escuela dominical. No solamente están los que dirigen y los que enseñan. Por ejemplo, en mi iglesia, por ejemplo, es muy importante los que sirven la merienda a los niños y a los jóvenes. Son parte y están usando sus dones. ¿Cuáles dones? Quizás el don de servicio, ¿verdad? Dice, o si el del servicio en servir. Entonces, todos esos dones son importantes para que funcione bien la escuela dominical. Hablemos de cada uno. Por ahora solo voy a mencionar a grandes rasgos que cada uno básicamente es importante en ese organigrama. No quise poner a nadie encima del otro, porque en el fondo en el cuerpo de Cristo todos estamos al mismo nivel. Ni el pastor está arriba, ni los maestros están abajo, ni nadie está abajo, y los niños mucho menos están abajo. No, somos compañeros de ministerio. Simplemente cada uno cumple sus dones y tiene su función, pero no es que alguno sea más que el otro. Entonces quise hacer ese organigrama donde todos los puse en el mismo nivel y donde cada uno tiene una función. Básicamente el pastor es el supervisor, el consejero, el inspirador, como parte de ese trabajo que él tiene de guiar a toda la iglesia. El superintendente es el director, el estratega, y los maestros que son los responsables directos de la enseñanza con los niños y jóvenes. Entonces, cada uno tiene que cumplir ciertas responsabilidades para que el trabajo se realice bien. Por lo menos una escuela dominical tiene que tener mínimo estas tres cosas. Cualquier escuela dominical. Aunque sea solo un maestro, un director, bueno, y obviamente un pastor. Aunque algunas iglesias no tienen pastor, pero esto es lo ideal, ¿verdad? Que la iglesia, la escuela dominical más pequeña en una iglesia tenga esto. Obviamente, si es una escuela dominical y una iglesia muy grande, entonces va a tener una realidad diferente y van a necesitar muchísimo más personas trabajando en esa escuela dominical. Pero empecemos con estos que son los básicos. Primero hablemos de la figura del pastor. ¿Qué es el pastor? Es aquel que vigila, aquel que mentoriza. Él es el oficial, uno de los oficiales esenciales de la escuela dominical. No necesariamente porque esté dirigiendo la escuela dominical, sino en el sentido que él, como pastor de toda la iglesia, tiene la función de aconsejar, de supervisar, de inspirar al resto de las personas que trabajan en la escuela dominical, ya sea desde el director hasta los maestros, hasta todas esas personas que están ahí trabajando para que la escuela dominical funcione. El pastor ayuda en la promoción, el pastor ayuda en buscar obreros que sean maestros. Entonces, sí, el pastor siempre tiene que estar al tanto de la escuela dominical, promover la escuela dominical, inspirar a los maestros, motivarlos a servir, motivarlos a seguir adelante, darles esas palabras de aliento, porque siempre en medio del ministerio surgen problemas, aconsejarlos, porque precisamente los maestros son parte de las ovejas que tiene el pastor, esas ovejas que Dios ha puesto en las manos de todo pastor en una iglesia.
También el pastor es quien hace los anuncios desde el púlpito, el que promueve todo lo relacionado con la escuela dominical. Si el pastor tiene clara la visión y la importancia de la escuela dominical, eso se va a proyectar a la congregación, porque el pastor es el que cuida la congregación y por eso tiene que vigilar. Y una de las partes importantes de vigilar, y que usted lo va a notar en muchas iglesias, es que el pastor a veces baja a ver las clases, se sienta un ratito a ver qué está enseñando el maestro. ¿Por qué lo hace? ¿Y por qué debe hacerlo? Porque él tiene que vigilar que se enseñe sana doctrina. Entonces, aunque sea escuchar ciertos momentos, se da cuenta si los maestros están realmente enseñando sana doctrina o otra cosa que no es la palabra de Dios. Si un niño deja de crecer, ¿qué pasa? O sea, usted se da cuenta que su hijo dejó de crecer. ¿Qué hace usted? Bueno, un buen papá se preocupa y lo va a llevar donde el doctor para saber por qué no está creciendo y ver qué medicina, qué le hacen, qué tratamiento, qué exámenes para detectar qué es lo que está pasando y que tenga un remedio. Así el pastor es como un médico que vigila el crecimiento de la escuela dominical. ¿Para qué? Para que haya un crecimiento año tras año. Bueno, y en general el pastor es llamado a imitar al buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y por eso ahí vemos la imagen al lado izquierdo donde se ve el pastor y las ovejas le siguen, porque el pastor es el que da la visión, el pastor es el que lleva a las ovejas a los pastos verdes para que se alimenten y se asegura que todas las ovejitas estén recibiendo comida, la comida espiritual correcta. Y sí, aunque tenga ya los maestros de escuela dominical y vigila que los maestros de escuela dominical, que en cierto sentido también tienen función pastoral al darle comidita a los corderitos, a los pequeños de la congregación. Por otra parte, otra figura es el superintendente o el director de escuela dominical, ¿verdad? Él es el director de operaciones. ¿Por qué se le llama superintendente? Yo no sé. Pero tradicionalmente en muchas iglesias en el pasado se les llamó así y así ha quedado el nombre. Entonces, en muchos manuales antiguos de escuela dominical usted escucha eso. Poco a poco se ha ido cambiando y ya no hablamos tanto de superintendente, ya usted escucha que hablamos más de director de escuela dominical o el líder de escuela dominical, en el sentido de que es el líder principal de escuela dominical. En todo caso, es ese que dirige la escuela dominical, quien la supervisa, quien mantiene una relación tanto con el pastor para captar la visión del pastor y llevarla a los maestros de cada clase. Es quien propone planes, establece planes para que se lleven a cabo. Y vamos a mencionar algunas de las cosas que tiene que hacer. Por ejemplo, coordina los programas de actividades especiales relacionados con la escuela dominical. Por ejemplo, el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del Padre, la Convención Misionera o Conferencia de Misiones. En algunas iglesias reformadas, el Día de la Reforma. Bueno, los días de promoción, que de eso vamos a hablar más adelante, etcétera. O sea, él es el que tiene que coordinar todas esas actividades especiales, el superintendente. Por otro lado, es el que tiene reuniones con los maestros y demás equipos de escuela dominical para hacer planes, coordinar asuntos, nombrar responsables para llevar a cabo los planes. Por otra parte, brinda informes de la escuela dominical, ya sea a la iglesia, al pastor, a los oficiales, a toda la congregación, según sea la costumbre y el modo de gobierno de la congregación, porque no es lo mismo que usted que estemos en una iglesia que es de gobierno presbiteriano a que sea una iglesia de gobierno congregacional. Hay sus formas de rendir eh, cuentas en cada sistema de gobierno. Entonces sí, tiene que cuidar que todo vaya bien en las clases, que las clases tengan maestros, que los maestros tengan materiales correctos para enseñar y que cada clase tenga su aula, ese espacio físico, ese espacio donde se enseña, ¿verdad? Entonces, todo esto es importante y es parte de la tarea del director de escuela dominical o superintendente de escuela dominical.
También vamos a mencionar a los maestros, que en palabras sencillas es quien enseña la palabra de Dios a los alumnos de la clase. Aquel que se responsabiliza de enseñar a los niños, que esperamos que sea una persona madura en Cristo, quien dirige los cantos, recoge la ofrenda a los niños, se responsabiliza por el tiempo de oración, aunque no sea el único que ore, pero es el que dice, bueno, ¿quién va a orar? Es quien controla la disciplina y todo eso en el salón de clases. Ahí quise mencionar que muchas veces en las iglesias también hay maestros asistentes, que son personas que están entrenándose para ser maestros y que ayudan, o sea, son asistentes o ayudantes del maestro titular, por decirlo de alguna forma, tomando prestado el lenguaje deportivo, ¿verdad? El titular y el suplente, ¿verdad? Pero en este caso, el titular muchas veces tiene un asistente, ¿verdad? Que al mismo tiempo está aprendiendo y por eso muchas veces está de ayudante. En ocasiones hasta podría sustituirlo. Claro, todos estos tienen que tener un conocimiento mínimo de los niños, cómo enseñar a la edad que le corresponde y un conocimiento de la palabra de Dios. También en algunos lugares hay maestros suplentes, ¿verdad? Que son personas en particular que los usan como, ¿cómo digamos? Como un comodín cuando por alguna razón el maestro y el asistente por alguna razón tuvieron que faltar, saben que hay alguien que puede cubrirlos en ese momento, ¿verdad? Hay momentos, qué sé yo, donde la gente se enferma y alguien tiene que suplir, aunque sea por mientras que el maestro está enfermo o hay cosas que surgen en el día a día, ¿verdad? Eh, que hacen que una persona tenga que ausentarse del culto dominical, ¿verdad? Eh, Por razones de fuerza mayor, yo siempre digo, ¿verdad? Porque no es que porque me quedé viendo el partido de fútbol del clásico, ¿verdad? Que hay en toda Latinoamérica siempre hay clásicos, entonces por eso no fui a enseñar y no fui al culto. No, no, estamos hablando de razones de fuerza mayor, ¿verdad? De fallar el mandamiento de guardar el día de reposo por fuerza mayor, ¿verdad? Em, entonces sí, ese es el maestro. Algunos otros miembros que a veces, dependiendo si la iglesia es muy grande, puede que se ocupen otras cosas. O simplemente iglesias que por sus particularidades y sus tradiciones tienen otras personas eh, entre su personal. Voy a mencionar algunos. Algunas iglesias tienen un secretario, que es aquel que toma las actas en las reuniones y le pasa los acuerdos a los maestros, lleva archivos, a veces hay hasta expedientes de los alumnos, muchas veces toma la asistencia, hace informe a los padres. También muchas veces el secretario entonces se encarga de coordinar el material para ayudar en eso al superintendente. En algunas iglesias hay un tesorero, que es quien recibe las ofrendas, guarda el control de qué se recogió cada domingo. Un tesorero aparte del tesorero general de la congregación, ¿verdad? En ese sentido me estoy refiriendo, ¿verdad? Y este es precisamente parte de sus funciones, es que recoge las ofrendas en las aulas y las entrega al tesorero de la iglesia o la forma en que recojan las ofrendas en cada iglesia. También muchas veces paga las cuentas relacionadas con la escuela dominical y en general atiende los asuntos que tienen que ver con finanzas en la escuela dominical. A veces hay un subdirector, que es la persona que le ayuda al, al director de escuela dominical, ¿verdad? Como un vice superintendente. Y si el en serio es muy grande la iglesia, puede que hasta haya coordinadores de departamento. En el sentido que haya más de una clase. Eh, Hoy en día más bien, no sé si es lo normal en Latinoamérica, pero más bien ya la gente tiene menos niños. No sé si solo es en mi país o si en los demás me puedan dar testimonio de que ocurre lo mismo en sus países, que la gente está cada vez teniendo menos niños. Bueno, y yo lo que he visto es que a veces están sustituyendo tener hijos por tener mascotas. Y sí, entonces muchas veces ya esto no es una realidad en la mayoría de las iglesias, pero ha habido iglesias donde de pronto tienen dos clases con alumnos de la misma edad. Entonces tienen que tener a alguien que coordine las dos clases porque son tantos niños.
que necesitan dos clases, por ejemplo, para la clase de 9 a 11 años, por ejemplo. Tienen dos grupos con la misma edad, pero como son tantos niños, no los pueden meter en una misma aula. Entonces los tienen en dos aulas diferentes con dos maestros diferentes. O tres maestros diferentes si fueran tres clases. Yo creo que cada vez se da menos esto. Pero a ver, iglesias donde es así. Inclusive en algunas iglesias tienen hasta un director de música, ¿verdad? Que es aquel que ayuda con los cantos en la escuela dominical. Todo esto, estos que él ha listado, bueno, depende mucho del tamaño de la iglesia, del tamaño de la escuela dominical y de la realidad particular de cada congregación. Ahora vamos a pasar a un segundo punto relacionado también con la organización de la escuela dominical, que es la división en clases. Básicamente es una tradición que la escuela dominical se divida en clases como según la edad del alumno. ¿Ok? Básicamente se basa en, en la edad. Cada iglesia va a tener una división particular, pero básicamente tenemos niños como en la primera y segunda infancia, niños en la tercera infancia y jóvenes, ¿verdad? Mínimo tenemos eso. Algunas, como lo mencioné antes, algunas escuelas dominicales, algunas iglesias tienen también clase de adultos. Pero básicamente estos son como los tres grupos esenciales que tenemos que tener en la escuela dominical. Ya dependiendo de la asistencia y de los niños que tengamos, de los maestros que tengamos, del tamaño de la congregación, eh, es que se dividen cada una de estas en más clases. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una escuela dominical donde asisten unas 30 personas entre niños y jóvenes a una donde asistan más de 100 personas. Inclusive una vez conocí una iglesia donde tenía cuatro clases de escuela dominical para los adultos. O sea, los adultos los dividían en cuatro clases diferentes, según la edad. Entonces había una clase de entre los adultos no sé, de 20 a 30, otro de 40 a 50, otro de 50 a 60 y la última que era la de los adultos mayores, ¿verdad? Por ejemplo. Una iglesia muy particular, ¿verdad? Que habían dividido los adultos en cuatro clases diferentes, ¿verdad? Probablemente tal vez alguno de los que está escuchando en su iglesia esa sea la experiencia, pero yo cada vez veo menos eso. No es como la experiencia más común, ¿verdad? Lo más común es que sí tengamos varias clases de niños y una clase de adultos. Em, en todo caso, es importante decir que la Biblia no habla de que tenemos que dividir las clases en edades. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, la Biblia sí nos habla de que algunos principios bíblicos, como que hay que instruir a los niños, que hay que dejarlos llegar a Él. Dice, por ejemplo, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios, dice Lucas 18:16. Sí, la Biblia no habla de una división de clases, pero sí nos enseña que hay que instruir a los niños. Y creemos que una de las mejores formas de instruir a los niños es dividiéndolos por edad. ¿Por qué? Porque así podemos atender mejor sus necesidades. Por otra parte, entonces vamos a decir que la división tiene que ser según el contexto. Sugerimos máximo de 12 niños por clase, es mi sugerencia. Basándome en el modelo de Jesús. Jesús solo tuvo 12 discípulos. Yo creo que eso es un buen número de niños que haya por maestro para que realmente la enseñanza sea buena y sea eficiente. ¿Qué es lo que pasa cuando son demasiados niños? Lo que pasa es que en el fondo muchos niños se aíslan y no participan. En cambio, ese es un tamaño, un buen tamaño, o menos de eso, en cada clase. ¿Para qué? Para que realmente las necesidades particulares de cada niño, ya no solo por edad, sino por cada niño, que cada niño tiene sus propias características,
sean bien atendidas. Con respecto a los nombres de las clases, porque a veces dividimos, ¿verdad? A veces hay nombres muy raros. Bueno, yo a veces no entiendo por qué eh, usamos nombres tan extraños en la escuela dominical. Yo he visto nombres como párvulos, primarios, principiantes, intermedios y cosas similares. Quizás lo más común y que usted sí entiende qué significa es llamarle a los niños clase cuna, clase de jóvenes. Eso sí, es muy transparente. Pero no es que el término le diga a usted, o sea, usted le dicen, tal vez sí, tal vez con la experiencia usted ya sabe qué es un párvulo, qué es un primario, qué es un principiante, qué es un intermedio, pero eso una persona que viene de fuera no lo entiende. Una persona que no conozca cómo funcionan las iglesias y que llega con sus hijos y que le dicen que tengo ¿en cuál clase va mi hijo? Y le digan, en la clase de intermedios, él no entiende qué es eso, en la clase de principiantes. Entonces, mi propuesta es que usted les llame, como les llamamos en la educación secular, ¿no? Llamarles preescolar, primaria y secundaria, o kinder. En algunos países en Latinoamérica la preescolar le dicen kinder, entonces que sea la clase de preescolar o de kinder, los niños que son más pequeños, los que están en la escuela, los podemos llamar simplemente escolares. Y los que están en la secundaria, como se les llama en su país, por ejemplo, en mi país, a los que están en secundaria le dicen colegio. Yo sé que en otras realidades, en otros países no le dicen así. Por ejemplo, en México, yo sé que la secundaria dura 3 años y que después de la secundaria sigue la preparatoria. Entonces, no importa, use sus nombres. Lo que se entienda en su contexto. Si para usted se entiende que secundaria son los jóvenes entre 13 15 años, por decir algo, pues use esa expresión. La clase de secundaria y la clase de preparatoria, por ejemplo. O sea, que usted trate de usar los nombres más naturales, tanto que si viene un papá de afuera y vea tal vez hasta los nombres de las clases pegados, entienda que es fácilmente en cuál clase va su hijo, con solo ver el título de la clase. Por lo menos es mi recomendación, ¿verdad? Por ejemplo, la clase de jóvenes, es mejor decirle clase de jóvenes. Si son jóvenes, digamos, si es una sola clase para todos los jóvenes. Ya si está subdividida, sí hay que buscar términos, ¿verdad? Pues se le puede decir jóvenes A, jóvenes B, o se le puede decir adolescentes y jóvenes, o usted le puede decir, no sé, secundaria y preparatoria, como en ciertos contextos, pero que usted use nombres más comunes y no tan extraños como los que a veces usamos a la hora de referirnos a las clases de escuela dominical. El último punto que vamos a ver es lo que llamamos el día de promoción de la escuela dominical. ¿Qué es el día de promoción? Y es esto, que siempre en la escuela dominical tenemos que tener un espacio donde al cumplir cierta edad, los niños pasan de una clase a otra clase. O sea, es el paso ordenado a la siguiente clase por edad. Es importante para que la escuela dominical funcione bien y también es importante para que los alumnos resientan menos el cambio, porque están acostumbrados a este tipo de cosas. Entonces, lo mejor es tener un día de promoción de la escuela dominical en el año, solo uno. Esa es la recomendación. O sea, que los niños cambien a una clase una vez al año. No apenas cumplen años, sino que una vez al año hagan ese cambio. Y lo más natural es en la misma fecha en que ellos cambian de clase en la educación de su país. Por ejemplo, en Costa Rica, los niños entran a su primaria, a su secundaria, lo decimos aquí escuela y colegio, en su contexto puede que le digan diferente, entran en febrero de todos los años. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que usted haga ese pase al mismo tiempo.
sea que todos los niños que cumplieron el año, usted se espera y los pasa hasta ese momento. ¿Por qué? Porque ellos automáticamente van a pasar de grado. Entonces les resulta natural que también en la iglesia estén pasando de clase. Por supuesto, puede haber sus excepciones. Esto no está escrito en piedra. Si usted ve que un niño ya es importante que pase de clase, usted lo pasa de clase. O sea, también es muy importante la flexibilidad porque cada caso es distinto. Pero mi recomendación personal es hágalo una vez al año y al mismo tiempo. Por ejemplo, en México, yo sé que el año escolar más bien creo que empieza como a principios de agosto, digamos. En todo caso, di que entonces usted haga el pase ahí, en medio de las vacaciones de los niños. Entonces usted se espera que todos cumplan la edad y los pasa a la siguiente clase en agosto. Todos los que cumplieron el año los pasa, por ejemplo, en agosto, en ese contexto, porque hay que ser sensible al contexto de cada país y de cada iglesia. Entonces, ¿qué es ese día de promoción? Bueno, ese día designado por la escuela dominical para que todos los alumnos que hayan cumplido la edad necesaria pasen a la clase siguiente que les corresponden. ¿Ok? Eso sería el día de promoción. Usted puede entregar certificados para hacerlo eh, más bonito, más llamativo, ¿verdad? Así como cuando hay graduaciones en la escuela, usted entrega un titulito ahí que diga que se graduó de la clase de escolares B, por ponerle algo, ¿verdad? ¿Y qué está pasando a la siguiente, verdad? Ahora, ¿qué nos ayuda a pasarlos todos? Porque usted me dirá, bueno, ¿y por qué usted recomienda pasarlos todos? Número uno, que a veces hay mucha resistencia de algunos niños de pasar, pues les da un poco miedo. Entonces, mejor es pasarlos en grupo. Se les disminuye el miedo, porque usted está pasando no solo a un niño, está pasándolo junto con muchos de sus amiguitos o amiguitas. Entonces, eso hace que haya menos resistencia al cambio, porque están pasando en grupo, no lo están haciendo solos. Muy diferente cuando usted los pasa solos, automáticamente cuando cumplen la edad. Y luego, como es un evento que se hace una vez al año, ayuda al superintendente o al director de escuela dominical a estar mejor organizado. Y por supuesto, al entregar certificados y todo eso, motiva a los niños y a los jóvenes. Y que ojalá se haga así, un evento como el que usted ve en la fotita, ¿verdad? Que usted ve que al frente de toda la iglesia se entrega el certificado al niño de que está pasando de clase, a todos los que vayan a pasar de clase, y que todos lo vean, que todos lo aplaudan. Entonces, así se sienten que son parte de toda la congregación, ¿verdad? Tanto los niños como los jóvenes y que se les está reconociendo esos pequeños logros, ¿verdad? Que tienen que ver con la edad, que es pasar de una clase a otro, ¿verdad? Em, Vamos a ir concluyendo esta parte. Número uno, la organización trae unidad y eficiencia. O sea, al estar organizados todos tenemos claro nuestro propósito, la tarea que nos corresponde, la responsabilidad que nos corresponde, cuál es nuestro rol. Entonces, de esa forma, vamos a entender cuál es nuestra parte dentro del cuerpo y todo el cuerpo de Cristo va a funcionar más eficientemente. Ahora, cada uno de estos roles que hemos mencionado es vital para alcanzar a las nuevas generaciones y que funcione bien el cuerpo de Cristo. Dice el texto, la mies es mucha y los obreros son pocos, dice Lucas 10:2. Hay que rogar que Dios supla obreros para poder atender a niños y jóvenes, para atender el ministerio precioso de la escuela dominical, funcionando correcta y eficientemente para la gloria de Dios. Y con eso terminamos esta segunda lección, que es acerca de la organización de la escuela dominical.